traje mi Biblia aquí, pero lo voy a poner ahí. En Génesis 7:6, es la segunda parte, digamos, de la lectura bíblica, dice así: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. He titulado a esta pequeña reflexión, dije pequeña, empieza a correr el tiempo, ¿no es cierto? El arca de Noé. ¿Es un cuento de niños o es un cuento para niños? Y lo hice porque en términos generales yo me hago siempre muchas preguntas al texto bíblico para entender, ¿no es cierto?, aquellas cosas que de repente pasan desapercibidas. Creo, sin temor a equivocarme, que gran parte de ustedes y gran parte de las personas, incluso que no conocen al Señor, saben de esta historia. Y la han escuchado mucho en términos, sobre todo en los colegios, ¿no es cierto? Quizás en la escuela dominical se ocupa mucho con los niños. Recuerdo cuando yo estaba ya recién joven, veía, ¿no es cierto?, a los chicos, ya niños, en la escuela dominical y les contaban esta historia. Y la verdad es que el título ya lo puse porque justamente me genera ciertas preguntas. ¿Realmente es solo un cuento para niños o es algo mucho más que eso? Y la verdad es que cuando uno analiza y lee la Escritura, se da cuenta que esto es mucho más que un cuento. Es mucho más que una realidad que ocurrió, porque sí ocurrió. ¿Cuál es el mensaje que esta realidad o que esta situación nos entrega para nosotros hoy día? ¿Cuál es? Entonces, me hice varias preguntas. Y en ese sentido, ya, esta mañana quiero hacerles ver algunos aspectos que me parecen de suma importancia en esta historia. Vamos a ver si me funciona esta cosa. Perfecto. La primera pregunta que me hice: ¿por qué un diluvio? ¿Por qué un diluvio? ¿No había otra forma? ¿Por qué un diluvio? ¿Cuáles son las razones que grimió el Señor para tener esta acción, para generar esta acción? Y la verdad es que la respuesta, ya en este caso, es bastante más simple de lo que uno pudiera imaginarse, ¿cierto? Y está en la Escritura, ¿no es cierto?, ahí en el mismo pasaje que acabamos de leer en Génesis 6, versículos del 5, ¿no es cierto?, al 7. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso me llama mucho la atención. Que todo lo que había en el corazón del ser humano en ese entonces, de acuerdo a la interpretación de Dios, ¿no es cierto?, era de continuo el mal. De continuo el mal. Y se arrepintió. El escritor interpreta el sentir de Dios como un arrepentimiento de haber hecho al hombre. Porque dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Creo que queda meridianamente claro la razón por la cual Dios emitió este juicio sobre la humanidad. El problema no era la naturaleza, el problema no eran los animales, el problema no era las plantas ni las aves. ¿Cuál era el problema? El corazón del hombre, el corazón del ser humano. Ese es el gran problema, ¿no es cierto?,
que el hombre tenía en esa instancia, que se había apartado tanto de Dios, que es como que si Dios no tenía otra opción, decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberlos creado, lo voy a destruir. Lo voy a destruir. La maldad del hombre es tan fuerte cuando uno encuentra un corazón sin Dios, es un corazón, es una fuente de maldad. A veces, y nos pasa mucho con aquellas personas que no conocen al Señor, dicen, pero si yo no he hecho nada, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Y se consideran de alguna manera buenos. ¿Quién hay bueno? Dice el Señor, ni aún uno. Dios miró sobre la tierra para ver si había alguno que hiciera el bien. Ni uno. Si hubiese existido ese uno, habría muerto ese en la cruz por nosotros. Pero no existía. El problema es que nosotros normalmente pensamos que hacemos cosas malas, a veces siendo buenos. El problema no es ese. Hacemos cosas malas porque somos malos. Porque el corazón del hombre sin Dios es un corazón que tiene una tendencia a hacer el mal. Tenemos la tendencia a hacer el mal. Llega a tal punto Dios a decir que todo designio del corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. Desde el punto de vista moral, el hombre tiene la tendencia a hacer lo malo. Pablo descubre esta situación, ¿no es cierto?, cuando escribe en la epístola a los romanos, la carta a los romanos. Él descubre esta verdad. En Romanos capítulo 7, 20 al 21, o al 24, 21 al 24, dice así: así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjese, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo, con todo lo que conocemos de Pablo, él reconoce en sí esta verdad, que hay una ley dentro de él que lo lleva a hacer el mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, buscamos al Señor, amamos al Señor, queremos al Señor, queremos hacer las cosas bien, ¿ya? Pero, dice él, veo que en mis miembros otra ley que se revela contra mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Entonces, como primera conclusión, podemos decir de que efectivamente el ser humano tiene la tendencia a hacer el mal. Todos los nacidos de mujer tenemos esta tendencia. Tenemos esta tendencia y luchamos con esa. Y cada uno de nosotros que conocemos al Señor nos damos cuenta porque tenemos una lucha constante, ¿no es cierto?, con tratar de hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero si el Espíritu Santo hoy día nos analizara nuestro corazón, ¿qué encontraría? David decía: Señor, escudriña mi corazón. Incluso aquellas cosas que yo ni siquiera yo sé de mí mismo. Examina mi corazón. Si Dios examinara nuestro corazón hoy día, ¿qué encontraría? Esta lucha constante, que queremos hacer el bien, pero terminamos muchas veces haciendo el mal. Entonces, la razón fundamental por que Dios emitió juicio en el día del diluvio era la maldad de los hombres. No era otra cosa, la maldad de los hombres. Después me hice otra pregunta. ¿Por qué construir un arca? ¿Por qué Dios dio esa instrucción? A veces pensamos que fue Noé el que diseñó y dijo: esta arca tiene que ser así. Y no es así. Él solamente fue el constructor. Todo el diseño del arca, cómo tenía que ser hecha, fue un diseño dado por Dios. Dado por Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué había que construir un arca?
Veamos lo siguiente. Dice el verso 8, ¿no es cierto?, del capítulo que estamos leyendo en Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios tenía un plan que implicaba salvar a una familia. Su intención era traer toda la humanidad, todos los hombres. Pero esta familia halló gracia ante los ojos del Señor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta familia halló gracia en los ojos de Dios? ¿Qué hizo esta familia que no hacía el resto, que en principio merecían todos morir, pero esta familia no? ¿Por qué? Dios había decidido acabar con toda la humanidad. La maldad era tanto que ya no podía soportar cómo el hombre se había corrompido al punto de que, ¿no es cierto?, señala que se arrepintió de haberlos creado. En ese medio, ¿no es cierto?, Dios interviene. Cuando la maldad del hombre crece, Dios interviene. E interviene en la escena, y esta vez con un juicio sobre la humanidad, pero también con gracia. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Misericordia es cuando usted no recibe lo que merece. Cuando usted necesita un castigo y no lo recibe, misericordia. Pero gracia es cuando usted recibe aquello que no merece. Nosotros no merecíamos la salvación. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer la salvación. Solo es gracia. Y esta familia halló gracia ante los ojos del Señor. Pero ¿qué era lo que hacía esta familia de diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta familia halló gracia? La Biblia menciona solamente que Noé obedeció a Dios en todo lo que Dios le ordenó que hiciera. Entendemos, cuando uno lee la historia completa de Noé, entendemos, ¿no es cierto?, que Noé era un hombre temeroso de Dios, que incluso tenía a sus hijos en sujeción con su propio ejemplo de obediencia a Dios. No es que era un dictador con sus hijos, ni tampoco que era una persona que decía, esta cosa es así porque yo digo. Él con su ejemplo, ¿no es cierto?, de obediencia a Dios, testificaba con sus hijos y también para con la esposa de sus hijos. En medio de una generación tan malvada, Noé consideraba a Dios al punto de obedecerle en cosas que nunca había visto. Noé obedeció la voz de Dios a pesar de no tener idea de lo que eso implicaba. En Génesis 6, verso 13 al 17, dice así: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los seres humanos, a causa de ellos, Y aquí que yo los destruiré con la tierra. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir, dice, a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Paremos un segundo ahí. Si yo me pusiera en las sandalias, bueno, no habían zapatos en ese entonces, pero las sandalias de Noé, póngase usted y piense que Noé está recibiendo esta información. Y dice que va a destruir a todo ser. Entonces la primera pregunta que debería hacerse es, ¿y estoy yo incluido también o no? ¿Estaré yo también, Señor, en la destrucción de todos los seres? Primera cosa. Segundo, ¿un diluvio? Perdón, Señor, pero ¿qué es eso? Nunca había llovido. ¿Qué es un diluvio? ¿Cómo es esto de las aguas? Pero Noé no puso objeciones. Noé no se puso a preguntarle al Señor de qué se trataba lo que iba a hacer.
solamente obedeció. ¿Cuántas veces, y lo digo desde el punto de vista personal, me cuestiono ciertas cosas y digo, Señor, pero ¿por qué yo tendría que hacer eso? ¿Cuántas veces nosotros ponemos objeciones a aquellas cosas que el Señor nos dice que no debemos hacer? ¿Cuánto nos justificamos de cosas que hacemos? Sí, Señor, pero es que la verdad no es ni una objeción, ni una. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba delante de esta zarza ardiendo? ¿Ya? Y Dios le dijo, ve y va a salvar a mi pueblo. Ah, pero Señor, yo soy tardo de lengua, y etcétera, etcétera. Se justificó, puso objeciones. Noé, ninguna objeción. Noé obedeció a Dios en todo. En Génesis 6:22 dice así, en Génesis 7:5 también. Pero fíjese lo siguiente, que Noé involucró a toda su familia en un proyecto que le duró un par de días. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca? 120 años. Algo así como 43.840 días más o menos. 120 años. 120 años construyendo algo porque iba a ocurrir algo que él no tenía idea cómo era, ni sabía cómo iba a ser. Nunca había ocurrido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de Noé, ¿cuál era la fe tan grande que Noé tenía en el Señor que halló gracia delante de Dios por su fe? No otra cosa. Noé no se salvó por construir el arca. Noé se salvó porque tenía fe en Dios. Por eso se salvó. El escritor de Hebreos lo menciona de mucha mejor manera de lo que yo le puedo explicar a este punto. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, no otra cosa, no por construir el arca, no por reunir a todos los animales, por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, porque nunca había ocurrido, entonces con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, piensen ustedes en la escena. Noé le habla a Dios, va a venir un diluvio, no entiende lo que significa, ¿ya? Pero dice que de agua, ya, ok, supongo que agua entenderá, perfecto, y dice construye un arca y le dan todas las dimensiones y empieza a construir el arca. El resto de la gente, obviamente, se mofaba de él, se reían, lo injuriaban, lo trataban de estúpido, etcétera, etcétera. No sé si usted ha sentido de repente que amigos los tratan a ustedes de ineptos, qué sé yo, de gente ignorante que cree en estas cosas. Bueno, Noé vivió esa situación y quizás mucho más, ¿ya? ¿Cómo vamos a entrar los animales aquí más encima de 2 en 2? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Tengo 3 hijos, 3 esposas, son 6, mi esposa y yo somos 8. ¿Cómo hacemos esto para todos los animales? Bueno, Dios lo hizo. Dios de una forma, ¿no es cierto?, atrajo a todos los animales de 2 en 2, macho y hembra, etcétera, etcétera, y entraron en el arca. Y el arca tenía varias habitaciones, muchas habitaciones. Entonces fueron separados, etcétera, etcétera. Y después dice el pasaje que leemos en segunda instancia, que al 7º día vino el diluvio de aguas. Pregunta, ¿quién cerró la puerta para que no entrara nadie más? ¿Quién la cerró? ¿Sem, Cam, Jafet, alguna de sus esposas, la esposa de Noé o Noé mismo? Ninguno de ellos. Dios cerró la puerta. Cuando el juicio de Dios cae, Él pone los límites. Y Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Nadie más pudo entrar.
Segunda conclusión. Hubo un juicio de Dios, pero como Dios es un Dios tan amoroso. Y lo que nosotros hemos aprendido generalmente es que Dios es Dios de amor, etcétera, etcétera. Y algunos piensan que al final va a haber un perdonazo para todos. Bueno, preguntémosle a la gente que murió en ese diluvio, si al final pudieron salvarse. No se salvaron. Dios no solo es amor, también es justicia. Y Dios es un Dios justo, justo, justo. ¿Cómo saltamos nosotros ahora a la realidad actual que vive la sociedad contemporánea? Y no me refiero solamente aquí en Chile, que ya estamos viviendo muchas cosas, sino que a nivel mundial. Esto me hace pensar mucho en la realidad que actualmente vive la sociedad humana. Y hablo desde una perspectiva moral. Sinceramente pensaba que a mis 66 años, tengo 66 años, a mis 66 años mi capacidad de asombro ya estaba al límite, ya no tenía nada que me podía asombrar. Pero no es tan así. Hay cosas que aún me siguen sorprendiendo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, estaba en Corinto, ¿no es cierto?, y le escribió una carta a la iglesia de Roma, la carta de Romanos, detalla con claridad meridiana lo que él veía en la sociedad en ese entonces. Y al parecer, esta palabra es tan vigente hoy que pareciera que el apóstol Pablo nos está escribiendo a esta sociedad actual. Después en su casa, como tarea, por favor, lean el capítulo 1 de Romanos, del verso 18 en adelante. Yo solamente voy a hacer algunos aspectos relevantes aquí que me van a demostrar o nos van a demostrar cuál es la espiral, ¿ya?, descendente de moralidad que la sociedad humana tiene y que hoy día la estamos viendo prácticamente como pan de cada día, ¿ya? Dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, voy a leer rápido, ustedes después lo leen en su casa, pero quiero hacer puntualmente nuestros 3 puntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando uno ve el amanecer, cuando uno ve la naturaleza, cuando uno analiza su propio cuerpo, cómo tan perfectamente ha sido formado, eso debiera decirme, ¿quién creó todo esto? Por lo tanto, desde esa perspectiva, la deidad de Dios y su eterno poder se hacen visibles a nuestros ojos y lo podemos entender, ¿ya? Pero, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ave, cuadrúpedo y reptil, etc. Cualquier ídolo que usted se pueda imaginar incluye aquí. Por lo cual, a raíz de eso, primer punto, primer paso en la decadencia moral del ser humano. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como deshonraron sus propios cuerpos, Dios lo que está haciendo, ¿sabe qué más? Ya, haga lo que usted quiera. Haga lo que usted quiera. ¿Ok? Lo estoy parafraseando, ¿no es cierto? Para que nosotros entendamos. Haga lo que usted quiera. Por lo cual también dice, ya, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo,
los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿ya? Y recibiendo a sí mismo la retribución a su extravío. Ese es el segundo paso, en la decadencia moral del ser humano. Vamos al tercer paso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen y estando atestados de, mire la lista que menciona el apóstol Pablo aquí, no es una lista taxativa porque menciona otras cosas, cuando en Gálatas 5, por ejemplo, menciona acerca de los frutos de la carne, digamos, las obras de la carne, ¿ya? Esta es una lista larga. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La lista es bastante larga, pero no es toda. Quienes, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las hacen. Cuando yo veo este punto, siento que cuando ya hay una mente reprobada, cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que piensen que esto es correcto? ¿Cómo no logro entender que puedan pensar que cierta situación son buenas? Pero lo piensan. Entonces ya una mente que está tan reprobada, siento que cuando uno llega ahí ya casi como que estamos en un punto de no retorno. Yo sé que Dios puede hacer muchos milagros y puede sacar a una persona de ahí, salvarla, no hay problema con eso, pero siento que ya estamos en un punto casi como de no retorno. Solo como botón de muestra, una noticia que cayó a mis manos y captó mi atención. Y la verdad es que tenía una lucha espiritual sin mencionarla o no. Usted sabe lo que es la zoofilia. Si no, averigüen después. Una chica de 19 años, una joven de 19 años, fue acusada de abusar de un perro sexualmente. Y no solo eso, lo subió a TikTok. No quería todo, se tuvo a TikTok y a las redes sociales y lo subió. Y un internauta la acusó. Entonces la policía fue y la detuvo. Y dice el sargento, esto fue en Estados Unidos, en Jonas, en un condado de Jonas, Estados Unidos, ¿ya? Dice, en mis 17 años en aplicación de la ley, este es uno de los casos más inquietantes que he investigado. Agregó, los videos son tan gráficos, que no tienen la libertad de publicarlos o incluso de discutir su contenido en particular. A tal punto llega la degradación del ser humano que es capaz de hacer estas cosas. Pero sabe que hasta ahí, porque he escuchado tantas cosas, dentro de mis 66 años he escuchado tantas cosas, he visto otras. Dice él que la joven está actualmente encarcelada y enfrenta cargo por relaciones antinaturales, relaciones sexuales antinaturales y crueldad agravada con un animal, y arriesga 10 años de cárcel. Ellos mencionan que en el video se ven 3 animales. ¿Okay? Por eso dice pues, y esto es lo que me llamó la atención, todos los animales grabados se encuentran en un lugar seguro recibiendo ayuda médica. Los animales están recibiendo ayuda médica.
creo honestamente que cuando uno llega a esa etapa, en la degradación del ser humano, yo me pregunto, Señor, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Por qué no intervienes como lo hiciste con Noé? Si la sociedad hoy día está tan mala como estaba en ese entonces, ¿por qué no intervienes? Hoy día el mundo le llama amor a cosas que Dios llama abominación. No lo digo yo, la palabra del Señor lo dice. Estamos en un punto tan complejo, tan difícil, porque el ser humano que no conoce a Dios ya ha llegado a una mente reprobada, en un punto tal que es tan difícil hacerlo pensar de manera diferente. El verso 32 nos habla del juicio de Dios. El verso 32 de Romanos, del juicio de Dios. Pregunta, ¿cómo en estas circunstancias el ser humano puede escapar del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, ya estamos dentro del arca. Dentro del arca. Mire, la sociedad de hoy está tan mal, pero tan mal, que el juicio de Dios es inminente. Y a veces tengo mi lucha espiritual con el pasaje, ¿no es cierto?, de 2 de Pedro 3:9, en que dice que algunos tienen la venida del Señor por tardanza, pero Él es paciente, porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Él aún te espera. Él aún está esperando. Dios, me pregunto, ¿por qué no intervienes como lo hiciste los días de Noé? ¿Dónde están, Señor, los Noé contemporáneos? ¿Dónde los Elías? ¿Dónde los Daniel? ¿Dónde están, Señor? ¿Dónde está el verdadero amor? Ese amor sacrificial. No el amor solamente sexual. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? La misericordia. ¿Dónde están, Señor, en la sociedad hoy día? ¿Dónde están? Los hombres caen en un precipicio de inmoralidad que parece no tener fondo. Parece no tener fondo. La pregunta es, ¿por qué Dios no interviene? En mis oraciones, cuando tengo estas luchas con el Señor, ¿no es cierto?, de preguntas con el Señor más que lucha, de preguntas con el Señor, Él conforta mi corazón. Conforta mi corazón. Miguel, la nueva arca ya está construida. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Sí, mi hijo amado, lo que hizo Noé solo era una señal, un tipo de esta arca verdadera y definitiva. Y esta puerta aún permanece abierta. Yo aún no cierro la puerta, aún espero por los que faltan. Aún deben llegar muchos más. Tengo lugar para más. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, voy a un lugar, a preparar lugar para cada uno de ustedes? Bueno, Dios está preparando, aún hay lugar para ti, querido amigo, tú que estás por primera vez con nosotros aquí, que no conoces al Señor, aún hay lugar, porque el juicio de Dios viene a pasos agigantados. Ten paciencia, el día llegará más temprano que tarde,
en que cerraré definitivamente esa puerta y ya no habrá opción. Ese día viene a pasos tan agigantados. Avísales, por favor, avísales. Cumple tu ministerio. Avísales que se arrepientan de su maldad y que acepten el regalo de esta nueva arca, que aún tiene espacio y lugar para cada uno de nosotros. Porque Jesús, que pagó el precio por ti, Miguel, por mí, también lo puede pagar por muchos más. También. Hoy día la cruz aún es suficiente. El sacrificio de Jesús aún está vigente para cada uno de ustedes y también para aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión. Sí, para ti también hoy día es un día de decisiones. Estamos en un mundo que está cayendo en una espiral de inmoralidad tan grande, que el juicio de Dios es cada vez más inminente. Amados hermanos y amigos, la puerta del arca llamada Jesús aún está abierta. Aún está abierta. Aún espera por ti. Aún espera por ti. La pregunta es, ¿estás dentro? ¿Estás dentro de esa arca? ¿O aún no? Tal vez sea de aquellos que se ríen de nosotros. Tal vez de los que nos menosprecian. Incluso de los que nos injurian. Tal vez seas esposo o esposa de alguien que sí ama al Señor y le has hecho la vida imposible por años. Pero aún así hay lugar para ti. Aún así Dios quiere perdonarte. Aún así Dios quiere darte la oportunidad de salvar tu vida. La puerta aún está abierta y el arca aún hay espacio. Solo debes decidirte. Porque una cosa sé. Así como Dios cumplió todo lo que le dijo a Noé, Dios cumplirá su juicio final. No hay lugar a dudas eso. El Dios es inmutable, Él no cambia. Y lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Dios dijo que iba a sacar su pueblo de Egipto y lo sacó. Dios dijo que iba a venir Jesucristo y a morir en la cruz, y Jesucristo vino y murió en la cruz. Y el Señor ha dicho que va a haber un juicio final, y ese juicio final va a ocurrir. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ciertamente Él lo cumplirá. Y el juicio lo hará tal como lo hizo con Noé. Y el problema es que Él llegará el día en que va a cerrar la puerta. Y si te quedas fuera, ya no tendrás opción. Ya no tendrás opción. Ahora, para ustedes que son mis queridos hermanos, y también para los hermanos que nos están escuchando en sus casas, tal vez esté pensando de que efectivamente este era un mensaje para los que no conocen al Señor. Pero no es tan así. También es para ti. O tomamos el Evangelio en serio o seguimos jugando a ser cristianos. O tomamos el Evangelio en serio o seguimos jugando a ser cristianos. No te quedes con la etiqueta de cristianos. Muchas veces parecemos cristianos, pero no somos cristianos. Cuando estaba pensando en esto, el Señor me dio un pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, del 15 al 16, cuando el ángel del Señor le escribe a la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras. Dios conoce todas las obras nuestras. Todo lo que yo hago, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi interior, las intenciones de mi...
Todo el Señor lo conoce y de cada uno de nosotros. Todo lo conoce y Él escudriña nuestro corazón completamente. Dice, yo conozco tus obras. Pero mire lo que le dice, que no eres frío ni caliente. O sea, eres tibio. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando algunos fariseos iban a Jesús y le decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro, trayéndolo a en tu nombre yo iba todos los domingos a la iglesia, en tu nombre, Señor, yo tocaba en el ministerio musical, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre, Señor, yo hacía tantas cosas. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La palabra conocer, allí que se usa, tiene que ver con una relación íntima. El Evangelio del Señor Jesucristo tiene que transformar nuestra vida desde dentro y tener una relación íntima significativa con Dios. Que Él vaya transformando nuestra vida. No solo las actividades, a veces estamos llenos de actividades y son eso, actividades. Hoy día el llamado es para todos, para todos. Analice usted después en su casa, a la luz de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, analice la situación de la sociedad hoy día. ¿Hasta dónde hemos llegado? Músicos, pasen, por favor, si son tan amables. ¿No te gustaría hoy construir tu habitación en el arca? ¿No te gustaría hoy día dejar de ser tibio y tomar la decisión de venir al Señor y entregar tu corazón al Señor? Mientras nuestros hermanos del ministerio cantan una canción que dice, Señor, yo quiero construir una habitación